Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. Eduardo Quintana, desde Asunción del Paraguay. Él es director de Ciencia del Sur y hoy vamos a hablar sobre la ciencia en Paraguay. Muy buenas noches, bienvenido a Música, Café y algo más. Muy buenas noches, Francisca, un gusto saludarte y a toda la audiencia también de la radio, específicamente a los residentes ahí en New York. ¿Cómo estamos por Paraguay? ¿Cómo está el tema de la ciencia en Paraguay? Bueno, Paraguay entró muy tarde a la ciencia, Francisca, pero de igual manera se están dando pasos agigantados, sobre todo a inicios de este siglo, el siglo XXI. A partir de hace 10 años Paraguay cuenta con un programa nacional de investigadores en el que se le da un subsidio para que los investigadores y profesores se puedan dedicar a la investigación científica. Aún así, a pesar de esto, y también con el programa Prociencia, que invirtió alrededor de 25 millones de dólares en los últimos años, todavía Paraguay está entre los países que menos invierte en investigación y desarrollo, apenas el 0,14% del PIB. Es muy pequeña la cifra en comparación a la media internacional, que es alrededor del 2 o el 3%. Aún así, Francisca, hay avances, sobre todo en los campos de las ciencias biomédicas, en el campo también de la medicina, de la ingeniería, de las ciencias agrícolas. Este año, como un hito, Paraguay pudo lanzar por primera vez su satélite artificial, el Guaranísat-1, eso fue a inicios de este año, y se siguen caminando. Aún así, todavía hay muchos desafíos para que los paraguayos y las paraguayas se puedan dedicar a la ciencia, pero hoy en día hay mucha más oportunidad. Hay becas también, las famosas becas de Carlos Antonio López, que posibilitan a algunos jóvenes paraguayos y paraguayas formarse en investigación científica con una maestría, con un doctorado en algunas universidades europeas o estadounidenses o incluso de Asia, y vuelven para que puedan efectivamente hacer investigación científica. Ese es el panorama más o menos de cómo estamos hoy en nuestro país, pero hay mucho más interés de nuestra comunidad hacia este aspecto, ¿verdad? Que por mucho tiempo se dejó de lado, pero que ahora se está tomando. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque hay cada vez más oportunidades para los ciudadanos paraguayos para que puedan hacer investigación científica hoy en día. Considerando todo lo que acabas de explicar y la poca atención e importancia que el propio gobierno le da a la ciencia en Paraguay, me imagino que no son muchos los que se arriesgan, entre comillas, ¿verdad?, a tener una profesión que a la larga no les va a redituar y no les va a permitir ganar su dinerito para subsistir en las necesidades de la vida. Algunos seguramente tienen otra profesión y como una especie de hobby agarran la ciencia para poder seguir adelante. Pienso que debe ser más o menos así la situación científica en Paraguay. Qué interesante lo que decís, Francisca. Hasta hace 20 años era tal cual. Los propios investigadores ponían dinero de su bolsillo para hacer ciencia en el Paraguay. Y eso cambia un poquito con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que llamamos aquí en Paraguay, pero todavía hay mucho que hacer. Y sí, es cierto lo que decís, lamentablemente muchos de los investigadores se tienen que dedicar a la docencia full time o hacer otros trabajos en sus respectivas áreas y le dedican muy pocas horas a la semana a la investigación, cuando la idea es que el investigador tiene que tener todos los recursos disponibles, tanto económicos como de infraestructura, para que pueda hacer su trabajo sin ningún tipo de preocupación y sin discriminar también tampoco por las áreas, ¿verdad? Porque hay gente que es muy valiosa en diferentes campos, muchos de ellos no están todavía desarrollados en el Paraguay, pero aún así se trata de mostrar de que hay algunas oportunidades. Todavía representa un gran desafío dedicarse a la investigación científica en el Paraguay, todavía son como Quijotes, luchando contra prejuicios, contra ideas ya gastadas, pero hay una correlación, Francisca, entre el desarrollo en la investigación científica y tecnológica y el desarrollo socioeconómico de los países.
Entonces sí, nosotros apostamos para que la gente del Paraguay pueda acceder cada vez más a becas, a oportunidades, a formación de primer nivel, porque eso es lo que nos falta. Ahora nos falta formación de primer nivel, nos falta centros de primer nivel a nivel científico y tecnológico, y por sobre todas las cosas, Francisca, nos falta también que la gente apoye a sus investigadores en este país. Todavía nuestra cultura en algún sentido no premia o no está caracterizada por premiar a las personas que se destaquen en estas áreas de creación del conocimiento. Entonces, es un desafío general, no solamente a nivel político, gubernamental, que cumple un rol fundamental, sino que tiene que ver con un desafío más comunitario, social, de todo un país, ¿verdad? Apenas somos 7.300.000 habitantes en este país, y tenemos que pujar, porque para el 2030, Francisca, Paraguay quiere consolidarse, o por lo menos entrar ya a la economía del conocimiento. Eso significa que en todos estos años, a partir de ahora, hay que mejorar las universidades, hay que mejorar los centros de investigación, hay que mejorar los institutos tecnológicos, para que Paraguay pueda llegar a cumplir esa meta, que es en el 2030 llegar a una economía y sociedad del conocimiento. Todavía creo, esto es una opinión mía, ¿verdad? Todavía estamos muy lejos, todavía hay mucho que hacer, mucho que mejorar en nuestras universidades, pero también en nuestros colegios y escuelas. Francisca, vos sabrás que nuestro sistema educativo todavía tiene muchas falencias y muchas deficiencias que se tienen que corregir ya. No hay tiempo, aquí no hay tiempo para nada, hay que implementar los cambios ya nomás para que se puedan dar otro tipo de desarrollos que buscamos para nuestros conciudadanos. Pienso que sí, porque no podemos continuar rezagados en la ciencia cuando todos nuestros vecinos están avanzando a pasos agigantados y Paraguay, como siempre, furgón de cola no puede ser. Tenemos demasiado mentes privilegiadas que no están siendo utilizadas en su potencial y que, bueno, muchos emigran a otros países y terminan ofreciendo sus conocimientos a otros gobiernos, y mientras tanto Paraguay, ¿qué? Furgón de cola. Yo creo que la concienciación hacia la ciencia en Paraguay debe hasta inclusive empezar en casa. Los padres tenemos que instruirnos y investigar y ver, hablar con nuestros hijos sobre esos temas que no tocan a profundidad en las escuelas. Los padres paraguayos dejan muchísimo en poder de las escuelas públicas, privadas, y se olvidan que la familia es donde empieza todo. Y si vemos falencia en los colegios, en determinados temas, como en mi caso en específico con mis hijos, yo hablaba con ellos de política, hablaba con ellos de ciencia, hablaba con ellos de educación moral y cívica, hablaba con mis hijos en la mesa, durante el almuerzo, durante la cena, de la democracia en sustancia viva, al punto que en casa todos los años habían elecciones y se nombraba quién era el presidente, bueno, y habían elecciones y votábamos. Y bueno, así se hace en la familia y así se va formando conciencia en los hijos, y cuando llegan a las escuelas ya están preparados. Sin embargo, yo no veo eso mucho en nuestros padres y madres paraguayas, inclusive aquí en los Estados Unidos, que es primer potencia. No, totalmente. Es clave lo que decís. La familia es muy importante en este aspecto. Pero también hay que decir que hay ciertos atisbos de mejoría, Francisca. Por ejemplo, Paraguay está ganando en los últimos años algunas medallas en las Olimpiadas de Matemáticas o en las Olimpiadas de Astronomía, que se hacen tanto a nivel iberoamericano como a nivel internacional. Entonces sí hay un interés por parte de nuestros chicos y chicas, de nuestros jóvenes, de incursionar en el mundo de la ciencia y la tecnología. Pero para que se pueda dar un apoyo real, se necesita, como bien dices, que toda la sociedad, empezando desde la familia, impliquemos a la gente en cómo se crea conocimiento y por qué es importante la ciencia. Y no me quiero ir tan lejos. Simplemente en el 2020 tuvimos la peor pandemia que tenemos en este siglo. Y es la ciencia la que nos ayudó a salir mucho más rápido, o por lo menos a entender lo que pasaba, porque nadie era experto en la COVID-19 hasta hace muy poco. Entonces teníamos que fundamentarnos y basarnos en las investigaciones científicas de años anteriores, de décadas anteriores, para poder desarrollar, por ejemplo, las vacunas que se hicieron rápidamente. Entonces, la ciencia es importante no solamente para descubrir, no solamente para encontrar las respuestas fundamentales a todo lo que nos rodea en la realidad, sino también
para que la gente pueda tomar mejores decisiones en su vida. Y ahí es importante y clave lo que mencionaste acerca de la participación de la familia. La gente tiene que apoderarse y empoderarse con la ciencia, porque una persona instruida, una persona educada, una persona que tiene nociones de ciencia, va a ser difícilmente engañado, no solamente por los políticos o el gobierno, sino por cualquier persona que quiere tomarle el pelo. Entonces, una persona que se forme y que entienda de qué trata la realidad, o por lo menos tenga atisbos de lo que sucede a su alrededor, va a estar mucho más consciente de los problemas y por lo tanto va a poder tomar también mejores decisiones, no solamente para su educación, para su economía, sino para su vida diaria. Y eso es lo que deberíamos apuntar con una cultura científica mucho más accesible, con una cultura científica mucho más saludable, que permita, por sobre todas las cosas, el desarrollo de nuestras sociedades, en este caso el desarrollo del Paraguay. Estamos sumamente contentos de haber conversado contigo y antes de despedirte, quisiera que le envíes un mensaje a todos los jóvenes que están en sintonía con nosotros, que son muchos en diferentes países del mundo y muy en especial en Paraguay, acerca de este conocimiento tan importante para la humanidad, el incursionar en la ciencia, para el bien de la humanidad, porque todo aquello que se descubra y beneficia a la humanidad, beneficia al todo humano que habita este planeta Tierra, ¿no te parece? Totalmente, y a ellos le querría decir básicamente que a pesar de otras épocas oscuras, hoy tenemos una humanidad mucho más globalizada, entonces la ciencia se hace a nivel internacional y no importa si estamos en Pakistán, en Paraguay, en Corea del Sur o en Australia, podemos hacer aportes desde nuestros lugares de orígenes, podemos avanzar y también podemos cruzar ese muro o los prejuicios que nos imponían aquí en Paraguay, de que somos todavía una isla, de que no estamos integrados al mundo. No, esa idea es la que tenemos que cambiar, Francisca, esa idea de que somos todavía una isla y que tenemos muchos problemas. Es cierto, tenemos muchos problemas, pero justamente esta incursión de los jóvenes en la ciencia y la tecnología puede ayudarnos a encontrar mejores soluciones para nuestra gente. Yo creo que hay posibilidad y es una oportunidad inmensa que tenemos los jóvenes hoy para poder incursionar en la ciencia y así también cambiar el Paraguay. Estoy plenamente de acuerdo. Apoyo total. Cualquier información, envíanos, por favor. Ya estás en nuestro WhatsApp de la radio. Envíanos informaciones y forma parte también del WhatsApp de Radio Tribuna, que yo creo que se te envió a tu WhatsApp, de manera tal a que puedas informarnos de todo lo que están haciendo los jóvenes del Paraguay para seguir luchando por el reconocimiento y el respeto hacia la ciencia. Un fuerte abrazo a Eduardo Quintana desde Radio Tribuna, aquí en la costa este de los Estados Unidos, y del programa Música, Café y Algo Más. Muchas gracias, Francisca, muy amable. Le esperamos entonces en Ciencia del Sur también, que puedan entrar e informarse más. Muchas gracias. Claro que así va a ser, muchas gracias. Bueno, señoras y señores, así conversábamos con Eduardo Quintana. Él es periodista, director de Ciencia del Sur, y hoy estuvimos hablando de la ciencia en Paraguay. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta